¿Para qué te sirve el glucómetro? ¿Cuáles son sus ventajas, sus desventajas? Y en la vida real, honestamente, ¿para qué te sirve? En este video te voy a compartir todos estos puntos y espero que después de ver este video no tengas ninguna duda para qué te sirve el glucómetro y comiences a sacarle el máximo provecho a esta herramienta. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y me enfoco en la diabetes, ayudándote a regular mejor tus niveles de azúcar y a revertir por completo si es posible en tu caso. Si no lo has hecho, suscríbete al canal, comparte esta información, de esta forma me ayudas bastante. Y si requieres de una ayuda o asesoría personalizada, contamos con consultas en línea, te dejo el número en pantalla y distintos programas que te pueden ayudar a comer saludable, hacer el ayuno correcto, tener el diagnóstico correcto de su situación, porque todavía hay mucha gente que no sabe exactamente qué es lo que tiene. Para más información, visite nuestra página de internet o mande un mensaje o llame al número que ve en pantalla. Entonces, ¿qué es el glucómetro? Es un dispositivo, una herramienta que nos ayuda a medir nuestro nivel de azúcar. Se compone de tres cosas: el glucómetro como tal, tiras reactivas y lancetas. Es bien importante revisar que estas tiras reactivas no hayan pasado la fecha de caducidad, porque si es así, entonces la medición que usted va a realizarse no va a ser muy certera. Existen diferentes marcas, cada uno con su distinto grado de precisión. Independientemente de cuál esté utilizando usted, tiene que saber si está bien calibrado. ¿Cómo sabe si está bien calibrado? Bueno, la diferencia entre el azúcar en la sangre, los niveles que le checan en un laboratorio, en comparación del glucómetro, no tiene que ser más allá de 15 miligramos. Ejemplo, si yo voy a un laboratorio a medirme el nivel de azúcar y saco 110, si yo en ese momento me checo mi nivel de azúcar, tiene que estar 110 más menos 15. Si el margen es mucho más amplio, ese glucómetro no está bien calibrado, o bien puede que ese laboratorio no esté bien calibrado. Es importante que usted sepa que este glucómetro le mide el azúcar en la sangre, la glucemia capilar, a diferencia de los sensores que miden su glucosa casi en tiempo real. Los sensores miden tu azúcar en el líquido intersticial, que es un líquido que está alrededor de las células, pero no miden el azúcar en la sangre. Por eso hay alguna diferencia entre los niveles que marca el sensor y los niveles que marca el glucómetro. El sitio más recomendado para medir tu glucosa capilar es en los dedos o el borde lateral de los dedos, y bien importante, no utilice demasiado alcohol porque eso puede alterar su resultado. Dentro de las principales ventajas de este glucómetro es fácil de usar. Hay muchos tutoriales, muchas guías, incluso vienen algunos con algún instructivo de cómo se utiliza y no es complicado. Y además son versátiles, los puedes usar en la mañana, en la tarde, en la noche o en cualquier otro momento del día. En ayuno, durante la comida, después de comer. Es portátil, te lo puedes llevar a muchos lugares sin ningún problema. Son muy pequeños, nada más que también tienes que llevar tus tiras reactivas, tus lancetas y torundas con alcohol. La cuarta ventaja de esto es que son precisos. Cada vez más la tecnología se va perfeccionando y la precisión de los nuevos glucómetros también. De hecho, parte de las recomendaciones que doy durante las consultas es preguntar cuánto tiempo tienen con ese glucómetro. Si tienen ya 8 años, 9 años, conviene cambiarlo por uno más nuevo porque su precisión ha mejorado bastante. Otra de las ventajas es que ya no tienes que estar anotando en una libreta o en una hoja cada medición que usted se haga. Los glucómetros nuevos ya guardan esa información, te dan un historial que uno puede descargar ya sea en la computadora o sincronizado al teléfono celular. Y la otra ventaja es que son relativamente económicos en comparación de otras mediciones. Obviamente esto va a depender de cuántas veces se esté midiendo usted el azúcar. Si se revisa 8, 9 o 10 veces al día, va a gastar mucho en lancetas y tiras reactivas y ya no va a ser económico. ¿Qué es lo recomendado? ¿Cuántas veces hay que medir el azúcar al día con el glucómetro? Lo hablaremos un poquito más adelante en este video. Ahora vamos a comentar cuáles son sus desventajas. La principal desventaja es que implica un piquete, un pinchazo en los dedos, y a la mayoría de nosotros no nos gusta estar picando los dedos. Ese sería una desventaja o un obstáculo
técnico de la forma de medir el azúcar con este aparato. La segunda desventaja es que te mide el azúcar únicamente en un momento específico, pero no te dice la tendencia, si va para arriba o va para abajo. Por ejemplo, si yo me mido el azúcar ahorita y tengo 185, yo no sé si ese azúcar en realidad me está subiendo o ese azúcar a lo mejor yo tenía 230 hace unos minutos y ya va bajando. ¿Cómo podría uno salir de dudas? Pues hacerte otra medición, ¿no? 5, 10 o 15 minutos después y ver si de ese 180 me bajó a 140 o bien de ese 180 me subió a 220, o también puede ser que yo tenga 180 ahorita y minutos o horas después siga igual, ¿no? Estático. Y esto nos lleva a su tercera desventaja, ya que no te ayuda a predecir esa variabilidad o fluctuaciones en el nivel de azúcar, y es su menor capacidad para detectar picos de azúcar o qué tanto sube tu azúcar después de comer. La recomendación es irle variando el tiempo, checar tu azúcar 15 minutos, media hora, 45, una hora o quizá hasta 90 minutos después de comer. Si se fija usted, tiene que hacer varias mediciones para conocer la tendencia de su nivel de azúcar, y aún así no es tan preciso como las mediciones que hacen los sensores de azúcar. Otra desventaja es que todavía hay muchas personas que no se han dado cuenta que ese glucómetro está mal calibrado y están tomando decisiones incorrectas por esas mediciones incorrectas. Y otra de sus desventajas es que no te mide si no te picas el dedo. Esto es obvio, pero también es bien importante tenerlo en cuenta, porque estos glucómetros no te van a medir el azúcar en la noche cuando estás dormido, que a veces es lo que hay que hacer para saber por qué el azúcar en ayuno está saliendo alto. Ahora bien, ¿cuáles son sus utilidades y ventajas en la vida real? Porque esto es lo que dicen los libros, los artículos, los tutoriales, pero en la vida real es otra historia. El primer punto súper importante, el glucómetro no es para fines diagnósticos, es únicamente para monitoreo y un seguimiento de sus niveles de azúcar. Es decir, a una persona no le vamos a diagnosticar diabetes utilizando los valores del glucómetro. No le vamos a diagnosticar prediabetes guiándonos por el glucómetro. Si los niveles se salen de rango, hay que comparar con un estudio de laboratorio, y esto es súper frecuente. Te pongo un ejemplo. Supongamos que una persona va al laboratorio, mide su azúcar, sale 92, su hemoglobina glucosilada en 5.3%. Estos valores son totalmente normales, pero luego se le ocurre medir con el glucómetro el azúcar en ayuno y le marca 102, 104. Se alarma totalmente porque dice arriba de 100 ya es prediabetes, no puede ser, estoy mal. Pero recuerda que sus números en un laboratorio salieron totalmente normales, el azúcar en 92 y la hemoglobina glucosilada en 5.2%. Esta persona no tiene diabetes, no tiene prediabetes. ¿Por qué sale arribita de 100? Recuerda también que hay cierta diferencia aceptable, 15 o 20 miligramos más o menos, entre el azúcar que marca el laboratorio y el azúcar que marque el glucómetro. No es para fines diagnósticos. Y la segunda ventaja en la vida real es el monitoreo. Ahí sí te ayuda para saber si tu azúcar va bajando, va subiendo, y además denota que la persona está comprometida con su salud, quiere saber cómo se encuentran sus niveles de azúcar. También implica que no le da miedo estar haciendo esas mediciones, y la verdad es que no hay otra forma de saber si va bien con el tratamiento o no si no hacemos mediciones. El azúcar no podemos inferirlo a través de la vista, a través de los síntomas, a través del peso, a través de la energía. Hay que hacer mediciones. Una es los estudios de laboratorio con fines diagnósticos, pero también un monitoreo con tu glucómetro. Punto número 3, en la vida real no hay que tomar decisiones drásticas o muy importantes o muy significativas respecto a nuestra salud tomando en cuenta los valores del glucómetro. Doctor, es que yo tenía el azúcar alta antes, pero he visto que con el glucómetro me está bajando mucho el azúcar y ya dejé totalmente los medicamentos. Oiga, señor, señora, ¿se hizo estudios de laboratorio para confirmar? No, porque yo me siento bien y el glucómetro dice que voy bien. Error, no hay que confiarnos. Recuerda, es monitoreo, no fines diagnósticos, porque muchas veces he visto que el azúcar sí es más bajo lo que dice el glucómetro, pero eso hay que corroborar con un estudio de laboratorio, tu azúcar en ayuno y tu hemoglobina glucosilada. Si efectivamente, de acuerdo al laboratorio, tus números sí están más bajos,
entonces sí, hay que modificar ese tratamiento. La cuarta situación que sucede mucho en la vida real es que una de dos, se utiliza en exceso el glucómetro o no se utiliza para nada. El problema de utilizarlo en exceso es que se llenan hojas de meses, 8 piquetes diarios en los últimos 60 días, un montón de información, un montón de datos, pero cuando uno le pregunta a las personas, ok, bien, se hizo un montón de mediciones, ¿qué concluye de eso? ¿Qué es lo que está observando? ¿Qué está haciendo bien? ¿Qué está haciendo mal? Muy pocas personas logran responder esa pregunta. Si vamos a hacer tantas mediciones es porque vamos a estar analizando. Ahora, tenemos duda, hay que pedir ayuda a alguien que se dedica a eso para interpretar todas esas mediciones, porque una hoja con demasiados números en realidad no sirve para nada. Lo que sirve es el análisis y la interpretación de esos datos, y entre mejor sea ese análisis, mejor se va a tomar la decisión al respecto en su beneficio. La recomendación general, y casi siempre es lo que yo sugiero, es medir el azúcar en ayuno un día o dos a la semana. Ojo, estamos hablando de una diabetes tipo 2 que no usan insulina. Cuando se está usando insulina o tienen otro tipo de diabetes, el monitoreo hay que hacerlo un poquito más frecuente o incluso valorar usar un sensor de azúcar. En la mayor parte del tiempo, recalco, 1 o 2 días a la semana en ayuno es una recomendación que aplica a la gran mayoría. 3 o 4 veces por semana también me parece bastante razonable. Si lo vamos a hacer diario es por alguna razón en particular y porque vamos a estar analizando, haciendo pruebas e ir viendo cómo se comporta mi cuerpo. Y número 5, en la vida real la verdad es que yo he visto que no son muy fiables para detectar picos de azúcar o esas subidas que suceden después de comer. Bueno, espero que este video te haya aclarado muchas dudas. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista. Suscríbete al canal y comparte este video si crees que le puede ayudar a alguien más, y ya sabes, tienes el acceso a la comunidad. Te dejo el enlace en la descripción de este video.